Hola, soy Benjamín Ugalde, profesor de Filosofía de la Universidad de Chile. Hoy vamos a revisar la famosa paradoja de la tolerancia de Karl Popper. Popper fue un filósofo que desarrolló su filosofía a lo largo de todo el siglo XX. Tiene una gran obra desarrollada en diversos ámbitos de la filosofía. Es muy conocido en el ámbito de la filosofía de la ciencia, es prácticamente un autor canónico, digamos, no es posible saltárselo hoy en día si uno está interesado en filosofía de la ciencia, pero por otra parte también en filosofía política. De estos dos ámbitos fundamentales, hay dos obras que son probablemente las dos obras más importantes de Popper a lo largo de su carrera. Por una parte, La lógica de la investigación científica de 1935 y por la otra, La sociedad abierta y sus enemigos de 1945. Es justamente en esta última obra en donde Karl Popper desarrolla brevemente la paradoja de la tolerancia. ¿En qué contexto lo hace? Bueno, Popper está estudiando la filosofía política platónica y está realizando una interpretación de esa filosofía política. En particular de ciertos pasajes de la República de Platón, en donde éste se refiere a los problemas que implica la democracia. Dentro de ese contexto de discusión, Popper señala, ¿no es cierto?, Platón está aludiendo a la famosa paradoja de la democracia. La paradoja de la democracia, sencillamente, explica que si la democracia es ilimitada, entonces, en nombre de la democracia, democráticamente incluso, puede ser electo un tirano. Es decir, si la democracia no tiene ningún límite, podría democráticamente ser electo alguien que destruyese la democracia. Por lo tanto, la democracia ilimitada conllevaría a un gobierno no democrático. Esa paradoja se resuelve estableciendo instituciones políticas que velen por que la democracia no sea utilizada para acceder al poder y establecer gobiernos tiránicos, básicamente. Pero hay una segunda paradoja, que es la paradoja de la libertad, que también de alguna manera está implicada. Si somos completamente y absolutamente libres y no tenemos ninguna restricción de ningún tipo, esto puede llevar a que ejerzamos la esclavitud sobre un tercero, porque en nombre de mi libertad yo puedo querer esclavizar a otro. Naturalmente, cuando hoy hablamos de libertad, no queremos decir eso, pero en un sentido propio de la palabra, si no hay ninguna restricción, entonces lo que hay puede ser incluso la destrucción de la libertad. ¿Cómo se resuelve esto? Los modernos han básicamente dicho, mi libertad llega hasta donde comienza la de un tercero. Por lo tanto, no puedo ir y esclavizarlo. Estas dos paradojas, dice Popper, son bastante conocidas. Platón en la República ya las toca. Pero hay una tercera paradoja que es menos conocida, que es la paradoja de la tolerancia. Y esta es la que pasa a explicar Popper en estas notas a su interpretación de Platón. Aquí tengo la versión en un volumen de Open Society and Its Enemies, de Princeton. Así que voy a hacer una traducción, voy a leerles el párrafo exacto en donde aparece la paradoja de la tolerancia. ¿Qué dice exactamente Popper? Dice lo siguiente: una tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos ilimitadamente la tolerancia, incluso a aquellos que son intolerantes, si no estamos preparados para defender una sociedad tolerante contra el embate del intolerante, entonces la tolerancia será destruida.
y con ella, ¿cierto?, esta sociedad. En esta formulación no quiero implicar, por ejemplo, que siempre se deba suprimir la expresión de filosofías intolerantes, en tanto que podamos confrontarlas por argumentación racional y que podamos mantenerlas a raya y a la raya de la opinión pública. La supresión de esta filosofía intolerante, de estas filosofías intolerantes, sería poco sabio. Sin embargo, debemos clamar el derecho a suprimir estas filosofías intolerantes si fuese necesario, incluso por la fuerza. Porque podría resultar fácilmente que estos intolerantes, ¿no es cierto?, no estén preparados para argumentar en un nivel racional, sino que comiencen a denunciar todo argumento racional y a renunciar a él. En cambio, estas filosofías intolerantes podrían incluso enseñarles a sus seguidores a responder no a través de argumentos, sino que mediante el uso de sus puños o pistolas. Por lo tanto, debemos reclamar, en el nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar al intolerante. Debemos reclamar que cualquier movimiento que predique la intolerancia se pone a sí mismo fuera de la ley. Y debemos considerar la incitación a la intolerancia y a la persecución como crímenes. Del mismo modo que consideramos como un crimen la incitación al asesinato, al secuestro o al restablecimiento del comercio de esclavos. Ese es el pasaje en donde Popper entonces toma la paradoja de la tolerancia y la explica. ¿Cómo se resuelven estas tres paradojas? Dice Popper, mediante la institucionalidad política. Una institucionalidad en la libertad, una institucionalidad democrática y una institucionalidad tolerante, ¿no?, que tengan límites, ¿no?, en donde pueda haber una defensa de la democracia, la libertad y la tolerancia sin que ellas mismas, ¿no es cierto?, se autodestruyan. Esto es a lo que Popper llama un Estado institucional y protector que garantice que democráticamente no pueda llegarse a la tiranía, que liberalmente no pueda llegarse a la esclavitud y que tolerantemente no pueda llegarse a la intolerancia. Algunas interpretaciones equivocadas de la paradoja de la tolerancia plantean que bajo el nombre de la tolerancia uno debiese prohibir ciertos discursos que no se ajustan a un criterio político y social. Hoy en día se habla mucho de la corrección política, ¿no? Es decir, que ciertos discursos se ponen al margen y que por lo tanto deben ser suprimidos. La verdad es que Popper no quiere decir eso. Popper no plantea que haya que haber una censura, ¿no?, que tenga que establecerse una censura de las opiniones.
políticas o sociales. De hecho, el libro está publicado en 1945, precisamente fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que ataca a Popper es el surgimiento de los movimientos políticos totalitarios. ¿Ya? Pensamos, ¿no es cierto?, fundamentalmente en el nacionalsocialismo alemán y en el comunismo, ¿no? Ambas doctrinas políticas, dice Popper, se ponen al margen no solo del Estado democrático, sino que también de una visión tolerante de la sociedad. Por lo tanto, es muy necesario que la sociedad no tolere a esos grupos que pueden destruir el orden político. Hay otro texto de Popper muy importante para entender también este asunto que se llama La miseria del historicismo, que es donde Popper rechaza las doctrinas historicistas, como el marxismo. Y es un lugar en donde les voy a leer un pasaje en donde él precisamente está pensando en la paradoja de la tolerancia, pero no la nombra expresamente. Dice lo siguiente: si se quiere que continúe el crecimiento de la razón y que sobreviva la racionalidad humana, nunca se habrá de intervenir en la diversidad de los individuos y de sus opiniones, fines y propósitos, excepto en casos extremos, cuando la libertad política está en peligro. Este pasaje, a mi juicio, es clave para entender en qué está pensando Popper al plantear la paradoja de la tolerancia. La paradoja de la tolerancia no puede ser utilizada para atacar la diversidad de los individuos, de sus opiniones, fines y propósitos, salvo cuando la libertad política esté en peligro. En ese caso, la sociedad democrática y la sociedad tolerante, la sociedad abierta, como la llama Karl Popper, tiene el derecho de utilizar la fuerza contra el intolerante. Es decir, cuando el Estado de Derecho está en peligro, ¿no? Es decir, cuando hay una situación política en donde realmente existe la posibilidad de que el intolerante acceda al poder y no pueda ser contrarrestado por la opinión pública y por la argumentación racional, entonces la sociedad tiene el derecho a usar la fuerza y detener, censurar ese discurso que pone en riesgo la existencia misma de la sociedad tolerante. Esa es la paradoja. La tolerancia, por lo tanto, no puede ser ilimitada. Sin embargo, insisto, Popper también es muy claro en plantear de que no se puede utilizar este argumento para suprimir ciertos discursos u opiniones políticas o sociales. Solo es posible hacerlo cuando realmente hay un peligro para la institucionalidad política. Bueno, espero que les haya servido un poco este video para comprender mejor la paradoja de la tolerancia de Popper. Si les gustó este video y si les interesan estos temas, por favor no duden en suscribirse al canal. Nos vamos a estar viendo entonces en unos próximos videos.